Muy buenas tardes, es un placer para mí dar inicio a este trabajo especial sobre la ferrita, el cual está conformado por el ingeniero de información Vigeo Iriarte, José Gómez, Juliana González y Edgar Ruiz. Los puntos que me corresponden en este trabajo son el de la descripción de la ferrita, el cual no es más que un material cerámico ferromagnético compuesto por hierro, boro y bario, estroncio o molibdeno. Es junto con la austenita y la cementita uno de los constituyentes simples del sistema metaestable Fe-C, donde el carbono forma el compuesto intermedio de Fe3C. Es un tecnológico cerámico con propiedades magnéticas. Aquí podemos ver estructuralmente la descripción del mismo, donde su principal componente es el óxido de hierro. Contiene aditivos dependiendo de la aplicación como el zinc, magnesio y níquel. Baja conductividad eléctrica, el cual presenta baja conductividad eléctrica. Las corrientes por efecto de Foucault, con ellos las pérdidas en el hierro sean mínimas incluso con altos campos magnéticos a altas frecuencias. Este material se usa fundamentalmente en la industria electrónica para la fabricación de núcleos, transformadores y bobinas. Continuamos con la descripción. Bueno, aquí más que todo mostramos que es una solución sólida de carbono en hierro, donde su límite de solubilidad máxima de carbono es 0,09% a 1,465 grados centígrados. La ferrita O, tenemos ferrita O, ferrita alfa. Tenemos la ferrita alfa, solución sólida de carbono en hierro A, estructura cristalina CC, límite de solubilidad del carbono muy reducida a 0,02% a temperatura estuctoide. Tenemos también, bueno, como parte de su descripción, categorías de coercitividad, donde son duras y suaves. Las duras son coercitividad alta, difíciles de desmagnetizar. Tenemos utilizadas como imanes en refrigeración o altoparlante. En las suaves tenemos coercividad baja, genera poca pérdida al magnetizar, al desmagnetizar, y ventajosa para la electrónica en potencia. Las propiedades de la ferrita tenemos que resiste, las propiedades físicas serían que existen temperaturas mayores a 900 grados, adopta una estructura cristalina cúbica, termodinámica estable y bastante blando. Se pueden someter a presiones de hasta 15 GPa antes de transformarse en hierro epsilon. Magnéticamente es paramagnética a altas temperaturas por debajo de temperatura de Curie de 771 grados centígrados. Se vuelve ferromagnética. Otras propiedades magnéticas que derivan de su estructura cristalina. Átomos metálicos ocupan posiciones bien definidas con respecto a los átomos del oxígeno. La permeabilidad tensorial es una medida de su capacidad para conducir el flujo magnético en diferentes direcciones. Es importante para el uso en aplicaciones como transformadores y bobinas. También, según la dirección del campo magnético aplicado, tiene alta permeabilidad en dirección paralela al eje cristalográfico. Tiene baja permeabilidad en el eje cristalográfico C en dirección perpendicular. Puede verse afectada esta permeabilidad por factores como temperatura, frecuencia del campo magnético aplicado. Seguimos aquí con la propagación de la onda. El campo magnético de la onda interactúa con los electrones del material ferromagnético, lo que provoca una rotación en la dirección del campo magnético, que a su vez genera una polarización magnética en el material. Y esta a su vez, la polarización magnética resultante puede afectar la propagación de la onda electromagnética, ejemplo, absorbiéndola o reflejándola.
Esta sería mi parte en lo que corresponde a este trabajo. A continuación quedan en compañía del resto de mis compañeros para exponer sus siguientes partes. Rotación de Faraday. Describe cómo el plano de polarización de la luz pueden cambiar, resultado de una irresonancia ferromagnética cuando la permeabilidad de un material se representa por un tensor, y muestra cómo su alteración es proporcional a la intensidad del componente del campo magnético en la dirección de la propagación de la onda luminosa. Ocurre en la mayoría de los materiales dieléctricos transparentes afectados por fuertes campos magnéticos. Por ejemplo, 5 teslas, que equivalen a 50.000 Gauss, hace rotar la polarización a 90 grados. Se utiliza en campos como electrónica, comunicación, medicina e investigación científica. La rotación de Faraday se calcula como beta, el ángulo de rotación en radianes. V es la constante en Verdet del material, es empírica ya que muestra la proporcionalidad en radianes por teslas, X y M. B es el flujo de densidad magnética en la dirección de propagación en teslas, y D es la longitud de caminos ópticos en metros. El efecto Faraday es un cambio en la orientación de la luz polarizada cuando atraviesa un material que está sometido a un campo magnético. El físico inglés Michael Faraday lo descubrió en 1845 y observó que el ángulo de giro de la luz depende de la intensidad del campo magnético y de la distancia que recorre la luz dentro del material. Las aplicaciones que se utiliza la rotación de Faraday tienen una gran cantidad de aplicaciones prácticas en campos como la física, la química, la medicina, la tecnología y la ingeniería. Por ejemplo, se utiliza en la fabricación de pantallas de cristal líquido, en la medición de la cantidad de proteínas en una solución y en la detección de contaminantes en el agua, en la determinación de la estructura de moléculas y en la detección de campos magnéticos. ¿Cómo se mide? El efecto Faraday se determina usando un polarizador y un analizador que permite medir el ángulo de giro que se produce en la luz polarizada al atravesar un material magnético. Para ello se mide la intensidad de la luz polarizada antes y después de haber atravesado el material magnético y se relaciona la diferencia de intensidad con el ángulo de giro que se ha producido. Además, se deben considerar factores como la distancia que recorre la luz, la temperatura, la concentración de la solución. Aislador. Es un dispositivo de microondas que permite que la energía pase con pérdida significante en una dirección a través de una guía de onda o línea coaxial, mientras que absorbe el paso de energía en la dirección opuesta. Se basa en el efecto giromagnético, que hace que el plano de polarización de la luz cambie al pasar por un material magnético sometido a un campo magnético externo. La matriz de dispersión es una herramienta matemática que describe el comportamiento de un dispositivo lineal y recíproco en términos de las ondas incidentes y reflejadas en sus puertos. La matriz S es igual a 0,100. Eso significa que la onda incidente en el puerto 1 se transmite completamente al puerto 2 sin reflejarse ni perder potencia, mientras que la onda incidente en el puerto 2 se refleja completamente y no llega al puerto 1. La explicación cualitativa simplificadamente, el LED consta de un disco de ferrita rodeado por un imán permanente que lo magnetiza en la dirección axial y dos acoplables direccionales que conectan los puertos con el disco. El disco de ferrita actúa como un rotador de Faraday, es decir, hace girar el plano de polarización de la luz que lo atraviesa en una cantidad proporcional al campo magnético y la longitud del disco. Los acoplables direccionales están diseñados para acoplar solo las ondas con una polarización específica y para desacoplar las ondas con la polarización opuesta. Cuando una onda entra con el puerto 1, tiene una polarización que coincide con la del acoplador, por lo que se acopla al disco. Al pasar por el disco, su polarización gira en el sentido horario, por ejemplo, y llega al acoplador 2 con una polarización. Circuladores. Dispositivo electrónico que permite el flujo unidireccional de la señal electromagnética de una red de microondas. Está compuesto de 3 puertos, cada uno conectado a una línea de transmisión. Dirige la señal entrante a los puertos desde el 1 a 2, desde el 2 al 3 y desde el 3 al 1. Explicación cuantitativa. Se basa en la propiedad de la rotación magnética que tiene ciertos materiales ferromagnéticos cuando se someten a un campo magnético externo. El campo magnético giratorio dirige las señales en la dirección deseada. Circuladores. Matriz de dispersión. Describe el comportamiento de los dispositivos
en términos de sus propiedades eléctricas y magnéticas. Es decir, describe cómo las señales se transmiten entre los puertos del dispositivo. Para el circulador ideal, la matriz S va a ser igual a 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. S representa la amplitud y fase relativa entre las señales que entran en el punto J y salen por el punto I. Conmutador de rotación de Faraday y modulador. Es un dispositivo que se utiliza en la transmisión de señales eléctricas. Es un disco giratorio, velocidad constante, que tiene dos partes. A, material magnético, B, material no magnético. Al girar hace que la polaridad de la luz cambie. La luz polarizada se transmite a través de la bobina, donde se modula para transmitir información. Se coloca entre un imán permanente y una bobina. Este se aplica como señal telefónica, señal de televisión, TX, señal digital, TX,